Listo. Vale. Muchas gracias, Isabel, por esta introducción y por invitarme a dar esta charla en el Global Plant Council dentro del International Year of Fruits and Vegetables. ¿Me oyes? Perfectamente. Vale. Pues como ha dicho Isabel, el título es un dulce final, que espero que lo sea también para vosotros, y voy a hablar un poco sobre la mejora del almendro. El almendro, o también llamado Amygdalus communis, Prunus dulcis o Prunus amygdalus, es una especie frutal que pertenece a la familia de las rosáceas. Esta familia comprende más de 3.000 especies frutales con una gran importancia económica. El almendro se sitúa en esta subfamilia Amygdaloidae, junto con otras especies frutales muy conocidas como es el melocotonero, el albaricoquero, el cerezo, el ciruelo, u otras pertenecientes a este género Maleae o subfamilia como es el manzano y el peral. La diferencia de estos frutales con respecto al almendro es que la parte comestible y comercial no es el fruto, sino la semilla. Por tanto, es muy importante saber qué contiene en ella. El origen del almendro es controvertido, si bien se sabe que hay opiniones que sí que coinciden en que el origen del almendro es de Asia Central, en la zona de la antigua Persia. El ancestro común al almendro y al melocotonero dio lugar al almendro en unas zonas más bien abruptas, montañosas, con una baja irrigación, lo cual es bueno ya que las hojas del almendro son susceptibles al ataque por hongos cuando las condiciones son de un clima muy húmedo. Pues bien, estas almendras han sido mencionadas durante toda la historia de la humanidad. Pero ¿cuál es el evento clave de la domesticación de esta especie silvestre? El evento clave es la ausencia de amargor. Las almendras originales eran amargas y por alguna razón desconocida en aquel momento cuando comenzamos esta investigación se convirtieron en dulces, de tal manera que podían ser comestibles y ser una fuente de nutrición importante para el hombre. No solo esto fue lo que sucedió con las almendras originales o silvestres, puesto que el hombre a lo largo de los años ha conseguido aumentar el número de frutos, su tamaño, como se puede observar en la figura, e incluso las ramas han dejado de ser puntiagudas, que era una manera de defenderse el árbol frente al ataque de herbívoros y patógenos. Cuándo, dónde y cómo se domesticó esta especie era, como he dicho, desconocida y también controvertida. Lo que se sabe es que el almendro amargo original migró mediante diversas colonizaciones que ha ido haciendo el hombre a lo largo de los años, de tal manera que desde Asia Central llega a España, bien por el norte de Europa o por el norte de África, y una vez allí con las colonizaciones, pues lo exportamos a California, la zona de América del Norte, con un clima mediterráneo similar al que teníamos en España, a la zona del sur de América, Sudáfrica y también al sur de Australia. Lo que no se sabe es cuándo, como he dicho, ni cómo dejaron de ser amargas, pero sí que lo que se exporta es ya almendras cultivadas dulces, pero no se sabe cuándo y de hecho en la literatura dicen que coexisten especies de almendro o variedades de almendro amargas a la misma vez que las dulces. Lo que sí sabemos es que a través de la arqueobotánica se han encontrado restos de diferentes semillas. En este caso, en la cueva Franchi, en la península del Peloponeso, se han encontrado diferentes restos de semillas, entre ellas estaban las semillas de Prunus amygdalus, el almendro. Por lo tanto, hace ya y estas semillas datan de alrededor de más de 10.000, 12.000 e incluso hay otros estudios que dicen que hace ya 19.000 años se han encontrado restos de semillas de almendro. Por lo tanto, el hombre en aquel momento ya estaba usándolas como fuente de energía. Además, como he dicho, se ha mencionado a lo largo de la historia. En la cultura egipcia, las almendras se usaban por
como fuente de nutrición, como leche de almendras. Como he dicho anteriormente, el almendro, el ancestro común, era común al almendro y al melocotonero. Pues bien, en el caso de las antiguas ciudades de Memphis y Tebas, se usaban las semillas, en este caso de melocotonero, para envenenar a los sacerdotes que eran traidores, y de hecho lo que se les hacía era una especie de prueba. En esa prueba lo que hacía era ver si eran traidores o no mediante el consumo de estas semillas. Si morían era porque eran traidores, y si no morían era porque no lo eran. Y esto, en cambio, lo podríamos explicar de la siguiente manera. Esa mezcla de semillas, si eran amargas, se morían, y si no amargas, eran, por tanto, dulces, y por tanto no eran traidores. Pues bien, los griegos y los romanos, posteriormente, en libros como Historia Plantarum o Naturalis Historia, también mencionan las almendras. En este caso, Plinio el Viejo habla de que los romanos están orgullosos de haber quitado el amargor de las almendras. Una vez que las almendras llegaron y se han cultivado en la zona del Mediterráneo mediante rutas como por ejemplo la ruta de la seda, volvieron a su origen, y allí se fueron haciendo parte de no solo de un uso culinario, sino también de un uso medicinal. Así pues, se menciona en tratados médicos de la antigua Grecia, como en India y en China, las almendras se usan para diferentes motivos. Por lo tanto, es algo que ha permanecido en la historia como parte de la vida de los hombres. Pero no fue hasta 1803 cuando un farmacéutico llamado Bohm en Berlín, mediante la destilación de almendras amargas, averiguó qué era el compuesto tóxico y mortal en grandes cantidades que contenían estas almendras, y era el ácido cianhídrico. De hecho, la gente se hizo más eco de la capacidad que tiene de toxicidad que tiene el ácido cianhídrico cuando Agatha Christie escribe la novela Sparkling Cyanide, donde una heredera, una duquesa, es envenenada con una copa de champán donde le han echado ácido cianhídrico. Volviendo a la estructura química, esta no se descubre hasta 1830, cuando dos científicos franceses averiguan su fórmula y su estructura química. Esta estructura se le llama amigdalina y pertenece realmente a un grupo llamados glucósidos cianogénicos, es decir, que contienen, aparte de otros compuestos, moléculas de glúcidos o glícidos y en su degradación anteriormente ácido cianhídrico. Hoy en día la cantidad de amigdalina presente en las variedades dulces es muy baja, siendo la mayoría de las veces ausente o indetectable, o llegan incluso a ser en algunos casos ligeramente amargas, alrededor de unas 20, 15, 10 unidades. Pero en las almendras amargas que siguen coexistiendo con las dulces, si bien la industria tanto española como americana o en otros lugares que está dedicada prácticamente a la elaboración, al tratamiento de las almendras dulces, pues hay un pequeño marco en la industria donde se deja las almendras amargas para, por ejemplo, producir el licor italiano amaretto o el mazapanes como este que muestro, que es el mazapán danés, muy rico, puesto que tiene un ligero aroma amargo o un sabor amargo. Como he dicho, esta amigdalina pertenece al grupo de los glucósidos cianogénicos. Son compuestos que son ricos en nitrógeno, liberando ácido cianhídrico, ahora lo veremos cómo, pero también son fuentes de carbono. Además, no solo está presente en estas almendras, está presente en las semillas de, por ejemplo, todas las especies de prunus, las que he mencionado anteriormente, melocotonero, albaricoquero, ciruelo, cerezo, pero también en otras especies como la manzana. Las semillas son altamente tóxicas, y en otras plantas como la casaba, el sorgo o el loto, además de plantas ancestrales como por ejemplo los helechos. Pues bien, volviendo al almendro, el almendro hoy en día, debido a esta mutación que la permitió que se domesticase, hoy en día el almendro genera un negocio de más de 7.500 millones de dólares en un área de expansión de alrededor de 2 millones de hectáreas y una producción en cáscara de unos 2,2 millones de toneladas métricas.
Existe hoy en día un boom de almendro debido a la gran capacidad o a las grandes cualidades saludables que contiene. Entre ellas se ha descubierto que en individuos sanos puede reducir la glicemia, la insulinemia y el daño oxidativo. Principalmente la producción se centra en Estados Unidos, si bien España es el país con más número de hectáreas. No somos entonces los primeros debido a una serie de problemas que presentan derivados de variedades que son incompatiblemente florales, es decir, necesitamos dos variedades, una que polinice a la otra. Las variedades eran de floración temprana, puesto que con los efectos del cambio climático se producen heladas tardías, entonces se llenan las flores, las cuales no son resistentes. Sí son resistentes las yemas florales a unas temperaturas muy bajas, incluso a 20 grados bajo cero. Pero una vez que la flor está abierta, estas flores se hielan se hielan y se mueren en cuanto hay una helada tardía. Además, debido al cambio climático y al calentamiento global, pues hay una falta de acumulación de frío, lo cual es muy importante y crítico para que se rompa el letargo invernal que tienen estas plantas frutales que se cultivan en zonas templadas. ¿Qué soluciones se han realizado a lo largo de los tiempos? Pues el poder desarrollar nuevas variedades que sean autocompatibles, no se necesita la coexistencia y la interpolinización entre dos variedades de almendro, una floración tardía, escapamos así por tanto de las heladas tempranas, y por supuesto estas nuevas variedades tienen que ser altamente productivas, con una calidad de sus semillas alta, con una cáscara dura en el caso de la industria española y en el caso de la industria estadounidense, el cual no lo he dicho anteriormente, pero estaba en la figura, ahora mismo ocupan más del 80% de la producción de almendra en el mercado y por supuesto quieren unas almendras o almendros que generen almendras de sabor dulce. ¿Cuáles son las etapas de un programa de mejora? Pues si bien son sencillas, llevan mucho tiempo y esto es debido principalmente a que el almendro tiene un largo periodo juvenil. Cuando uno poliniza y germina las semillas, salen los primeros brotes. Esto se puede hacer en el mismo año, pero tardamos alrededor de 3 a 4 años para conseguir que el almendro genere su primera flor y por tanto sus primeros frutos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando uno está estudiando características del árbol respecto al fruto, si su sabor, si la calidad de la semilla, etcétera, tenemos que esperar 3 años para que se genere y entonces poder averiguar si la almendra va a dar dulce o amargo. Además, cuando estas semillas crecen y la planta ya empieza a generar frutos, lo tenemos en el campo alrededor de 3 años para tener datos estadísticamente significativos. Y una vez que seleccionamos aquellas variedades que más nos interesan, entonces las llevamos a otros tipos de áreas para evaluar si son realmente óptimas para su registro y por tanto transferencia de estos resultados. Voy a poner el puntero y láser. Bien. Por lo tanto, la cantidad de años que tenemos que esperar para que un mejorador genere una nueva variedad es entre 10 y 12 años. Por lo tanto, cuando yo comencé el estudio en CEBAS de SIC de Murcia, lo que intentamos fue desarrollar y aplicar marcadores moleculares para ayudar a los programas de mejora genética del almendro. Entre otros caracteres, pues estudiamos la época de floración, la densidad de producción, la maduración. Estos son caracteres cuantitativos, se segregan entre una madre y un padre, donde normalmente hay una serie de distribución normal, o también hay series de distribuciones que están clasificadas, que serían los caracteres cualitativos, aquellos que tienen una herencia mendeliana. Centrándonos en el sabor del amargo, en este caso nuestra población podía ser amarga, ligeramente amarga o dulce. Con marcadores moleculares tipo microsatélite lo que realizamos fue la caracterización de una población F1, entre 2 individuos heterocigóticos que se segregaran para muchos caracteres, y con estos microsatélites, que son repeticiones de 2 a 5 nucleótidos repetidas en tándem sucesivamente, pudimos, bien por diferentes cromatografías, bien capilar o por resolución en poliacrilamida o en metáfora agarosa, identificar y realizar un mapa de ligamiento genético. Hoy en día esto ya está un poco obsoleto, a no ser que haya un marcador específico para ello, pero lo que sí que se hacen son mapas de ligamiento con muchos marcadores, en este caso marcadores llamados los SNPs, los polimorfismos de un único nucleótido,
que son codominantes bialélicos y que son óptimos para el estudio de muchísimas variedades y muchísimos caracteres a la misma vez mediante estudios de GBS, Genotyping by Sequencing o de GWAS, Whole Genome Analysis. Bien, construimos un mapa de ligamiento genético en esta F1 y llegamos a ver los 8 grupos de ligamiento específicos o que simulaban los 8 cromosomas que tiene el almendro, encontrando los caracteres que hayamos estudiado anteriormente, uno de ellos cuantitativos, denominados QTLs, o los cualitativos, como por ejemplo el gen del amargor. Este locus, o más bien llamado locus, que es la ubicación del gen en el genoma, se encontraba en el grupo de ligamento 5. Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar encontrar este gen del amargor en el almendro para poder desarrollar un marcador molecular que nos permitiera en el campo, llevar al campo, una vez que estamos en el invernadero con las plantas chiquititas, aquellas plantas que iban a dar solamente semillas dulces. Este estudio, para descubrir el gen del amargor, realizamos desde diferentes áreas, desde el área de la genética y la herencia, desde la bioquímica, la metabolómica, la biotecnología y la genómica. En primer lugar, vimos cómo se da este carácter. Bueno, pues ya estudios de 1923, mediante diferentes cruzamientos, lo que hicieron fue cruzar dulces por dulces, dulces por amargos, amargos por dulces y amargos por amargos, dando lugar a una serie de porcentajes, los cuales indicaban que era un único gen y que el dulce era dominante y el amargo recesivo. Es decir, los dulces pueden ser homocigóticos dulces o heterocigóticos, y solo los homocigóticos recesivos daban lugar al sabor amargo. Es decir, esto cuando, por ejemplo, cruzábamos dos individuos heterocigóticos, como el mapa anterior que yo os he mostrado, se obtuvieron un cuarto homocigótico dulce, un medio heterocigótico dulces y un cuarto homocigótico recesivo. Esto, la proporción 3:1 daba lugar a que era un único gen y que el dulce era dominante frente al amargo. Como he dicho anteriormente, efectivamente era un único gen, ya lo habíamos encontrado en el grupo de ligamento 5, además de otros estudios anteriores, y lo que queríamos era intentar averiguar qué gen estaba en este locus. Bien, además lo que se vio es que el genotipo dependía de la madre. ¿Esto qué significa? En un árbol con almendras, este árbol madre no va a dar una mezcla de almendras dulces o ligeramente amargas o amargas. Si el árbol es dulce, siempre van a dar almendras dulces. Si el árbol es amargo, siempre va a dar almendras amargas. Y si el árbol es heterocigótico, pues las dará, por ejemplo, en este caso, podrían darlas ligeramente amargas. Pero no va a ser que unos años van a ser dulces, otros amargos, y dependiendo del agua, del sol, de la irrigación, no. Siempre va a ser igual. Lo que sí vamos a poder, lo que no vamos a saber es estas semillas, qué es lo que va a dar cuando se siembren y se germinen. Eso sí que va a ser la influencia del genotipo del padre, sí que va a dar lugar a un árbol nuevo, el cual no vamos a saber hasta los 3 años qué sabor tiene esa semilla. Por lo tanto, queríamos intentar encontrar este gen para poder saber desde esta semilla hasta este árbol, esos 3 años, si lo va a dar dulce, ligeramente amargo o amargo. En segundo lugar, lo que hicimos fue estudiar la ruta metabólica de la mitalina, que era el compuesto amargo responsable de la acumulación del compuesto del sabor amargo de la semilla del almendro. Esta mitalina, como he dicho, es un glucósido cianogénico. Los glucósidos cianogénicos tienen una ruta de bioquímica bastante conservada, si bien los genes van variando de un compuesto a otro. Lo que se sabe es que un aminoácido, en este caso la fenilalanina, a través de 2 citocromos P450 da lugar a un hidroxilonitrilo llamado mandenonitrilo. Aquí está el CN, el ácido, lo que va a dar lugar al ácido cianhídrico. Y luego, tras 2 UDP glucosiltransferasas, se puede realizar, o sea, se puede sintetizar la pronafsina, que era el precursor de la mitalina, el monoglucósido cianogénico, y a través de la segunda glucosa, UDP glucosa con otra glucosiltransferasa, el diglucósido cianogénico. Cuando un tejido que contiene mitalina es hidrolizado, esta mitalina entra en contacto con las enzimas responsables de su degradación, liberando glucosa, volviendo al mandenonitrilo, y a través de otra enzima llamado mandenonitrilo liasa, porque esto es una hidroxinitrilo liasa, da lugar y la descompone al benzaldehído, que realmente es el compuesto amargo,
y el ácido cianhídrico, que es el compuesto tóxico. Es por este compuesto por lo que nosotros y los pájaros, todos aquellos herbívoros, dejan de comer el compuesto, las almendras amargas, no por el ácido cianhídrico, que es indetectable, no se puede oler, no se puede detectar, sino es a través del benzaldehído como nosotros somos capaces de dejar de comer estos compuestos o estos productos que contienen amitalina. En tercer lugar, lo que hicimos fue estudiar 4 variedades con diferentes genotipos: dulce, ligeramente amargo y amargo, homocigótico o heterocigótico para los dulces, y durante el desarrollo del fruto estudiar estos compuestos glucósidos cianogénicos presentes en el almendro. Lo que vimos es la primera diferencia, y una de esas diferencias claves es el que en el tegumento, es decir, en la cubierta de la semilla durante la época de maduración, la única variedad que acumulaba prunasina, el precursor de la amitalina, era el amargo. Y una vez que se va formando el cotiledón, esta prunasina se va convirtiendo, es esta que hay aquí en muy pocas cantidades, en baja cantidad, se va convirtiendo en amitalina a lo largo de la maduración del fruto. Por lo tanto, en el fruto solo encontrábamos prunasina, el precursor de la amitalina, en el tejido materno, que es la cubierta de la semilla, también llamada tegumento, y la amitalina en el cotiledón. Lo primero que uno podía pensar es que la segunda glucositransferasa pues no estaba presente en los dulces, y por tanto lo que hicimos fueron experimentos con carbono 14, con UDP glucosa radiactiva, era la glucosa la que tenía este carbono 14, y entonces dijimos, si no podemos detectar la amitalina radiactiva es porque esa variedad o ese genotipo no tiene esta glucositransferasa. Para ello cogimos muestras de hoja, endospermo, cotiledón. Endospermo y cotiledón ya tienen el genotipo del padre, el tegumento no lo tiene, y en individuos dulces y amargos con cromatografías en capa líquida. Para ello, entonces, a lo largo de la maduración del fruto, pudimos ver que tanto los individuos dulces como los amargos eran capaces de sintetizar la amitalina. ¿Pero por qué la amitalina no se acumulaba en los individuos dulces? Entonces, recopilando los datos y representándolos un poco más para saber cómo abordar este tema, sabíamos que la amitalina se acumulaba en el cotiledón y la prunasina en el tegumento. Por lo tanto, volviendo a la ruta de la amitalina, lo que hicimos fue intentar caracterizar la ruta metabólica completa para saber si había alguna diferencia en la expresión o en las proteínas en algo de la ruta metabólica que no fuera la glucositransferasa 2, pero aún así podía ser algo que inhibiese la glucositransferasa 2. Por lo tanto, lo que hicimos fue, mediante la base de datos de diferentes citocromos P450 en el bloqueo japonés, el Cronus Mume, intentamos amplificar estos genes en el almendro. En el caso de la glucositransferasa 2, la 1 ya se había descubierto en aquel entonces, pero en la 2 no se sabía nada de ella. Entonces generamos una base de datos de UDP glucositransferasas con enlaces beta-1,6 glucosídicos para intentar averiguar qué glucositransferasa era la que se estaba expresando en el almendro. Y esto lo hicimos versus el genoma del almendro, que comenzamos a secuenciarlo en 2013, en aquel entonces era un borrador, para intentar caracterizar todos y cada uno de estos genes en el almendro. Para ello, una vez clonados y amplificados, lo que hicimos fue expresarlos de una manera heteróloga en nicotiana-bentamiana. Como se puede observar, cuando hicimos los controles, ni el plásmido vacío ni con los dos primeros genes de la ruta metabólica se producía o no se producía ninguna prunasina ni amitalina o unas cantidades muy bajas. Cuando pusimos los dos primeros genes más alguna de las glucositransferasa, ya empezamos a poder ver en nicotiana que se producía un poquito de amitalina y un poquito de prunasina. Pero solo cuando pusimos los 4 genes de la ruta metabólica pudimos ver por primera vez unas grandes cantidades de amitalina y de prunasina en nicotiana-bentamiana procedente de los genes que habíamos caracterizado en almendro. Por lo tanto, ya teníamos la ruta de la amitalina. Teníamos que a partir de la fenilalanina 2 citocromos se habían caracterizado, luego esta mandelonitrilo pasaba bien por la glucositransferasa A19 o por la AF3 a prunasina,
y bien por la AF1 o a la AF2 pasaba a amitalina. Lo que entonces decidimos fue ver qué es lo que estaba pasando respecto a la expresión de estos genes. Es entonces una diferencia de expresión. Para ello hicimos qRT-PCR, una vez conocidos estos genes. Lo primero que vimos es que en el cotiledón ninguno de los dos citocromos P450, ni 79 ni 71, se estaban expresando en el cotiledón, pero sí las glucosiltransferasas. Sin embargo, la expresión de estos genes, comparando genotipos dulces y amargos a lo largo de la maduración del fruto, no se pudo ver, no hubo ninguna diferencia significativa. ¿Qué pasaba en el tegumento? En el tegumento lo que sí que vimos fue una gran diferencia, que era, os recuerdo que era el tejido materno, el cual sí se encontraba, o sí se podía detectar la prunasina, que era el precursor de la metalina. Bien, aquí lo que sí que pudimos ver fue que los dos citocromos P450 sí había diferencias significativas muy grandes entre el dulce y el amargo, si bien no se pudieron encontrar estas diferencias en los dos glucosiltransferasas responsables de la síntesis de mandilonitrilo a prunasina. Ahondando un poco más en esta gran diferencia que nos costó prácticamente 8 o 10 años para encontrarla, vimos que la expresión de estos genes era entre 100 y 1000 veces superior en el amargo respecto al dulce o incluso ausente, y en el caso del 71 era entre 10 y 100 veces superior en la expresión de estos genes respecto del amargo respecto al dulce. Por lo tanto, el dulzor, se podía ya decir en aquel entonces, que en el almendro es debido a la falta de expresión de los citocromos 79 y del 71, los dos primeros genes de la ruta metabólica. Es decir, esto sería de la siguiente manera. En una almendra, en la cubierta, en esta parte que es la parte marrón, la parte del tegumento o la cubierta de la semilla, la fenilalanina pasaría a los dos citocromos P450 y, a ver, estos son mis hijas que me están llamando y no se acuerdan de que tengo un seminario. Pero bueno, a ver si no llaman más. En el tegumento, esta fenilalanina pasa a través de los dos citocromos P450, los cuales se expresan de una manera diferente tanto en el dulce como en el... O sea, se expresan de una manera diferente entre el dulce y el amargo. De ahí pasamos a una expresión que no es diferente entre el dulce y el amargo de las dos primeras glucosiltransferasas, consiguiendo la prunasina y que era detectada en el tegumento. Y esta prunasina pasa al cotiledón y a través de las otras dos glucosiltransferasas, la AF1 y la AF2, conseguimos amitalina. Bien, una vez detectado esto, lo que nos planteamos es por qué estos citocromos se están expresando en el amargo y no se están expresando en el dulce. ¿Y qué tienen en común estos dos citocromos? Aparte de que pertenecen a la familia de los P450, puede ser que en su promotor haya una secuencia específica para ser reconocida por un factor de transcripción, y si es así, es entonces el gen del amargor un factor de transcripción. Para ello nos volvimos a la parte genética en la zona del genoma, en el grupo de ligamiento 5, y lo saturamos primero con más marcadores para acotar esta zona y posteriormente secuenciamos el genoma del almendro hasta unos niveles de una escala mucho más fina, no como la anterior, de tal manera que pudimos hacer el ensamblaje de los cromosomas, y secuenciando el genotipo dulce y comparándolo con el amargo, pudimos ver, al comparar el mapa físico con el mapa genético, que en esta zona, entre los dos marcadores más cercanos, se encontraban 11 genes, y entre esos genes encontrábamos 5 factores de transcripción. Estos factores de transcripción pertenecen a la familia Basic Helix Loop Helix, los cuales son unos factores de transcripción que se han visto descritos anteriormente, que están implicados en la síntesis de metabolitos secundarios o metabolitos específicos, tanto en la activación como en la inhibición de los mismos, y además son específicos puesto que, no son específicos, me refiero que la peculiaridad de estos factores de transcripción es que forman dímeros, bien homo o heterodímeros. Pues bien, cuando vimos la expresión de estos genes tanto en el genotipo dulce como en el genotipo amargo a lo largo de la maduración del fruto, pudimos ver que solo de los 5 factores de transcripción, solo 3 se expresaban.
el 1, el 2 y el 4. Y entre ellos no había diferencias significativas en la expresión de estos genes. Pero, por lo tanto, seguimos el estudio de los otros 3. Cuando comparamos la secuencia de DNA entre los dulces y los amargos, vimos que el 4 era exactamente igual entre el dulce y el amargo. Por lo tanto, este también lo dejamos parcialmente descartado. Ya nos quedaban solo 2. Por lo tanto, lo que hicimos fue experimentaciones otra vez en Nicotiana bentamiana. Clonamos el promotor de los 2 citocromas por 450 aguas arriba de un gen chivato y lo agroinfiltramos o coagroinfiltramos con las 2 versiones de los factores de transcripción. En el caso del 1 vimos que primero este sistema era el idóneo, dado que el control negativo no nos daba ningún background. Cuando solo metíamos las construcciones con los promotores de las versiones dulces y amargas del 79 o las versiones dulces y amargas del 71, vimos que había un pequeño background, pero que era el mismo que cuando metíamos el factor de transcripción 1 versión dulce o el 1 versión amargo. Por lo tanto, el factor de transcripción 1 no era el gen del amargo. Volviendo al 2, hicimos comparación de secuencias y vimos que efectivamente estaban las secuencias específicas de un beta helix loop helix, basic helix loop helix, y que había efectivamente hasta la zona de dimerización donde hay 14 aminoácidos implicados en dicha dimerización. Uno de ellos encontramos una diferencia. En el dulce se encontraba una fenilalanina, mientras que en el amargo había una leucina. Aquí también encontramos otra diferencia, que es que el dulce tenía una asparagina extra y no en el amargo. Bien, cuando fuimos y volvimos para ver si esto era algo notorio o específico o conservado en otras plantas, vimos que, como anteriormente he dicho, la casaba, en el eucalipto, en el sorgo, plantas que son cianogénicas, pues leucina estaba muy conservada, ¿vale? Y el único que tenía esta fenilalanina era el individuo dulce. En el caso de la asparagina extra no se encontraba en otras especies, por lo que era algo más específico del almendro. Cuando repetimos el experimento y pusimos y coinfiltramos los clones de Agrobacterium con los citocromos 79 versión dulce y amarga y los versión 71 sin ningún factor de transcripción, vimos que este era el background que tenía la nicotiana. Pero cuando hicimos la coagroinfiltración con el factor número 2, el factor de transcripción número 2, la versión dulce nos dio el mismo background. Sin embargo, la versión amarga sí nos dio una expresión mucho más alta, la cual era similar cuando el dulce lo mutábamos en el aminoácido 346, donde encontramos esta fenilalanina, y la habíamos mutado a leucina. Entonces encontramos una expresión similar. Y esta expresión que teníamos en el amargo desaparecía si le quitábamos la leucina y la sustituíamos por una fenilalanina. Por lo tanto, la mutación no sinónima en un único nucleótido de una sustitución de una timina por una cetosina, es decir, la conversión de una fenilalanina en una leucina, hacía que se activara o no el gen chivato que teníamos aguas abajo. En este caso era GUS, pero en nuestro caso en el almendro sería el citocromo P450, el 79 y el 71. Esto que llamamos cola, el tail, eso realmente era para comprobar si la asparagina extra hacía o no lo mismo o si estaba implicado, y vimos que no estaba implicado. Le da igual si estaba con una asparagina extra o no, lo que podía ser perfectamente un artefacto en la amplificación del gen. Por lo tanto, el único gen que podía ser y que estaba ubicado en la zona donde se había encontrado el locus SK era el basic helix loop helix 2, siendo el gen del amargor. Si vemos la estructura tridimensional, un modelo, no lo cristalizamos, pero sí un modelo con otros factores de transcripción de estas familias, vimos que aquí, cuando se produce en la versión amarga la dimerización de este factor de transcripción, esta leucina, cuando hay 2 de ellas, puesto que tenemos los 2 monómeros, se produce la estructura tridimensional, al lado tiene 2 fenilalaниnas. Sin embargo, en la versión dulce, al tener estas leucinas, al ser mutadas a 2 fenilalaниnas, ya no tenemos 2, ahora tenemos 4. Entonces se ha visto que cuando hay muchas fenilalaninas juntas, se produce lo que se llama una interacción pi, y en esta interacción pi se produce una serie de
bueno, pues una serie de puentes que podría incluso impedir la dimerización. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron a la hora de publicar estos resultados fue si se produce o no este dímero. Y la respuesta es que sí. Lo que hicimos fue clonar la versión dulce y amarga, así como las versiones mutadas dulces y amargas respectivamente, con unas colitas las de GST y histidina, y entonces lo que fuimos es las expresamos en E. coli y vimos si había dos bandas o si había solo una, comprobándolo luego con su correspondiente anticuerpo, viendo que efectivamente sí había los dos monómeros, sí se producía el dímero, pero lo que pensamos es que el dímero no es capaz de, o bien se forma y ya no deja hueco, o bien el hueco que deja no es suficiente para que el ADN se meta y entonces este factor de transcripción pueda de una manera activar la transcripción de estos genes. Además, en Saccharomyces lo que hicimos fue intentar averiguar cuál era la ruta o el factor, la secuencia señal que era reconocida por el factor de transcripción. Bioinformáticamente este era el que más puntos tenía. Lo que hicimos fue clonarlo en tándem 3 veces con un control negativo, una secuencia que nos inventamos, y en los individuos dulces, amargos, así como en los mutados respectivamente, lo que hicimos fue hibridarlo, en este caso con un gen chivato que era la beta-galactosidasa. Si daba azul era que se activaba la producción de ese gen, se activaba la síntesis, la expresión de ese gen y podíamos encontrar el producto de que era de color azul. Como podéis observar, en el control negativo se quedó prácticamente con un background cero, y que era el mismo cuando teníamos la versión de la fenilalanina en el factor de transcripción. Y solo aquellas versiones que tenían la leucina eran capaces de activar y reconocer esta secuencia señal, que es la secuencia señal que se encuentra en los promotores de los citocromos P450. Por lo tanto, era el gen del amargor y la historia se quedaría así. Aquellos almendros amargos que eran los almendros ancestrales y que hoy en día de la variedad amarga, tienen esta leucina que viene realmente por el codón CTT. Cuando este codón tenemos aquí una citosina, sí podemos reconocer la secuencia señal en los promotores de los citocromos P450, 79 y 71, se sintetizaba la prunasina y por tanto la amigdalina se acumulaba en la semilla. Sin embargo, con esta mutación, esta citosina pasa a timina. Esa timina ahora da un codón que es la fenilalanina, no puede reconocer esa secuencia señal, no activa la ruta metabólica de la amigdalina, no se sintetiza prunasina, por eso no la detectábamos en la secuencia por el CMS, y por tanto la amigdalina no se acumula siendo dulce. Esto lo corroboramos en otros individuos dentro del programa de mejora del CEBAS-CSIC de almendro, donde pudimos ver que todas las variedades dulces homocigóticas contenían el TT, las heterocigóticas TC y las amargas CC, es decir, todas estas tenían leucina, estas tenían leucina y fenilalanina, y estas, que son las que tienen muy poca cantidad o prácticamente nula de amigdalina, tenían TT. Esto pudimos publicarlo en una revista de alto índice de impacto, como es la revista Science, que tuvo un eco bastante grande en diferentes países, dado que es fruto de una colaboración entre Dinamarca, Italia y España, siendo portadas y grandes reportajes en revistas y periódicos de divulgación. Y pues es el fruto de la colaboración y de un trabajo en equipo de muchos estudiantes de máster, de doctorado, de bachelor, donde cada uno ha puesto su granito de arena, además de las fundaciones y entidades públicas y privadas que han podido ayudarnos a poder elaborar todos y cada uno de estos experimentos, así como mejoradores y técnicos de laboratorio, expertos en biología molecular, bioquímicos y nada, y eso es todo. Así que espero que hayáis aprendido algo sobre el amargor y el dulzor, y que ha tenido en este caso un dulce final, aunque la tarea ha sido bastante ardua y muy larga. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy.